Estamos con el doctor Alberto Alonso Bavarro del Hospital La Paz en Madrid, España, quien nos está acompañando hoy para respondernos unas preguntas que a todos nos inquietan muchísimo. Doctor Alberto Alonso, ¿cómo es esto de los cuidados paliativos no oncológicos? Bueno, al principio cuando empezamos a hacer cuidados paliativos nos dedicamos fundamentalmente a los cuidados paliativos oncológicos porque, digamos, en el cáncer es mucho más fácil predecir la supervivencia de un paciente, ¿no?, que en las enfermedades no oncológicas. Fue mucho más tarde, a partir fundamentalmente del estudio SUPOR en Estados Unidos, cuando empezamos a ver que los pacientes no oncológicos, sobre todo los pacientes con insuficiencias orgánicas y enfermedades neurodegenerativas, tenían las mismas necesidades que los pacientes oncológicos y debíamos ser capaces de llegar a ellos un poco para intentar mejorar todos esos problemas de final de vida que se tienen, ya digo, igual que en los pacientes oncológicos. ¿Podría uno decir que estos pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, sufren mucho más que un paciente con cáncer? ¿O el sufrimiento en el ser humano es igual de cualquier enfermedad? El sufrimiento es difícil de medir, ¿no? Yo creo que sufren por distintas cosas y de diferente forma. Creo que es la mejor forma de expresarlo. Las enfermedades neurodegenerativas producen un tremendo impacto por su deterioro funcional, por el deterioro funcional que imponen a la persona, ¿no? Y en ese sentido, esa necesidad de ayuda permanente produce un sufrimiento tremendo. Quizás desde el punto de vista sintomático, en muchos sentidos, pueden tener menos síntomas que el paciente con cáncer avanzado, pero la situación de sufrimiento, ya digo, es muy similar, aunque de diferente forma, y luego tienen una serie de cuestiones que están ligadas a la forma de respuesta a medida que la enfermedad avanza. Es decir, por ejemplo, en la esclerosis lateral amiotrófica tenemos que tomar decisiones respecto a la alimentación del paciente o a la ventilación del paciente que son mejores si se introducen previamente y se va viendo hacia dónde quiere ir el paciente, ¿no? Tenemos muchas cosas que podemos hacer, pero no todas son adecuadas para todas las personas. Y esa capacidad de decisión, esa toma de decisiones, es muy importante que se haga con la presencia de un paliativista. Hace poco veíamos aquí en Colombia un programa donde presentaban un paciente con ELA en un programa periodístico que hacen televisado y mostraban en el tiempo que esta persona había sufrido ese deterioro y cómo estaba en la actualidad, y se generaba ahí un poco la polémica de, en estos casos, eutanasia, no, un poco complejo. ¿Qué nos puede contar acerca de eso? Ya digo que el deterioro funcional de un paciente condiciona mucho su sufrimiento, porque lo hace muy dependiente. Ahora, el problema de que un paciente pueda no adaptarse también depende de los recursos que le ofrecemos, ¿no? Muchas veces no estamos ofreciendo los recursos adecuados. Hay cosas que pueden mitigar mucho el sufrimiento en un paciente con ELA, y hay formas de mirar al paciente que pueden ayudar al paciente. Si yo solo estoy ofreciendo al paciente posibles resultados a medida que la enfermedad avanza para prolongar su supervivencia, probablemente perdón, no estoy haciendo la medicina más adecuada con el paciente. Si estoy intentando mitigar su sufrimiento de otras formas y valorar si va a venir bien en determinada situación que solo se puede juzgar personalmente, pues hacer determinadas cosas que pueden aumentar su supervivencia, entonces realmente, si el paciente participa en la toma de decisiones, podré ayudar mucho más a estos pacientes. Y su capacidad de adaptación, increíblemente, mejora. Es decir, la capacidad que alguien tiene de control sobre su situación está directamente relacionada con su capacidad para tener menos, o sea, con la posibilidad de tener menos sufrimiento. En la medida en que controlamos nuestra situación o nos creemos más capaces de controlarla, experimentamos menos sufrimiento, porque al final el sufrimiento no solo depende de las cosas, digamos, objetivas que nos hacen sufrir, sino de la carencia de recursos para afrontar ese sufrimiento, ¿no? Si somos capaces de dar de una u otra forma esos recursos, el sufrimiento del paciente también disminuye, aun cuando la enfermedad siga ahí. ¿Cómo hacemos para decirle a un especialista que este paciente, que este cuidado paliativo no es solo para paciente oncológico y que este paciente que él tiene claramente no se va a recuperar de esa enfermedad y lo más probable es que vaya a morir de esa enfermedad? ¿Cómo hacemos para interesar a los especialistas ya en que se entrenen en cuidado paliativo?
Bueno, yo creo que eso depende fundamentalmente de la integración en el servicio correspondiente. Es decir, tenemos que poder hablar el mismo lenguaje que el especialista que está llevando esta enfermedad hasta este momento. Por ejemplo, ya que estamos con el tema de ELA, en España había un programa de ELA en donde se hablaba de equipos multidisciplinares, pero a veces no se consideraba un paliativista en ese equipo interdisciplinar. Cuando nosotros empezamos a meternos en la unidad, bueno, y en la medida en que ellos ven para qué eres útil, y eso se ve trabajando junto, entonces es cuando empiezas a ser más y más imprescindible en la unidad, en las etapas avanzadas de la enfermedad. Y entonces es muy importante trabajar conjuntamente, definir los momentos en que debe entrar un paliativista. Por ejemplo, en el caso de la ELA puede ser cuando el paciente tiene que empezar a hacerse una gastrostomía o cuando empieza a sufrir insuficiencia respiratoria. Esos son los momentos que tenemos adecuados para empezar. En el caso de la enfermedad renal crónica avanzada, pues tenemos unas reuniones que hacemos con los nefrólogos en el momento en que el paciente tiene que elegir entrar o no en diálisis y este paciente es mayor de 75 años, por ejemplo. Eso es lo que nos hace trabajar conjuntamente. En la medida que construimos caminos diferentes para ese paciente, en que damos más recursos y podemos atender a algunas necesidades del paciente, entonces no solo es el paciente el que nos ve útil, nos ven también nuestros compañeros. Y empezamos a estar integrados en el servicio. Y ¿sabe lo que pasa después de eso? Que realmente las interconsultas empiezan a aumentar. Entonces ya no es solo los pacientes en este estadio de la enfermedad, sino que a veces nos tenemos que ir un poquito más adelante en estadios de la enfermedad. A veces tenemos que atender consultas de enfermedad renal crónica avanzada que han entrado en diálisis y sufren una sintomatología compleja. A veces tenemos que atender a los pacientes que tienen que salir de diálisis. En fin, que en la medida en que se colabora con un servicio, no solo se ayuda al paciente, se ayuda a los especialistas de referencia y se pueden construir vías alternativas de actuación hacia el final de la vida, que es lo que realmente nos interesa. Claro, este es un trabajo de años de integración de servicios, como lo ha sido también en oncología y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros nos integremos en los servicios de referencia, y esto es un problema nuestro de los paliativistas, entonces podremos conseguir grandes resultados. Si nosotros intentamos trabajar aparte, hablar lenguajes diferentes, entonces realmente nunca podremos hacer esa integración. Eso no quiere decir que perdamos nuestra personalidad, que nosotros no seamos un servicio diferenciado. Por supuesto que hay que serlo, pero hay que trabajar junto con los demás. Bueno, doctor Alberto Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde Asocupac, Colombia, seguimos trabajando por los cuidados paliativos en nuestro país.